But I know one thing, that for as long as my memory lives, the memory of him will be in me. Creo que sí, porque creo que cuando la gente muere es cuando la gente se vuelve más empática. Pues chance sí, suponiendo que se dirán cosas lindas de mí en mi funeral. Sí me gustaría observar mi funeral para ver a la gente importante de mi vida reunida. La verdad es que no lo haría, principalmente porque no me gustaría ser testigo del dolor y el sufrimiento en el que estarían mis seres queridos. Me gustaría saber si es que, cómo la gente reacciona. Me gustaría ver qué también me vistieron y qué tan bonito quedó mi ataúd. Me gustaría mucho saber cómo vive en ese momento mis vínculos cercanos. Lo pienso como que chance esa sería la última vez en la que podría ver a mi familia y a mis amigos. Siento que es algo que ya no me correspondería a mí. Pues van a estar las personas que tienen que estar. Le pregunté a las personas más cercanas a mí que si les gustaría atender su propio funeral. Todos, excepto 2, contestaron que sí. Se dice que los funerales no son para los muertos, que son para los vivos, que funcionan como un cierre o conclusión de la vida de alguien con la persona que se muere, o que son parte del proceso de duelo de los vivos. He escuchado a bastantes personas también, yo incluido, decir que quisieran que su funeral sea una fiesta o una celebración. Pero ¿cuántas veces sucede eso en realidad? ¿Cuántas veces un funeral es como el muerto en realidad lo quería? Yo creo que muy pocas. Normalmente son las personas que viven las que deciden cómo va a ser el funeral. Entonces, si este proceso no es para los muertos, si es para los vivos, ¿por qué, por lo menos a los que yo les pregunté, y yo incluido, nos gustaría atender nuestro propio funeral, o por lo menos nos causa tantita curiosidad? En la vida existen solo 2 constantes, el cambio y la muerte, que yo creo que en realidad son lo mismo. En nuestra respuesta a estas 2 constantes nacen otras. Se dice que el proceso de duelo empieza en la pérdida, pero ¿qué pasa cuando la inevitabilidad de la pérdida es suficiente para comenzar este proceso? En este horizonte, el duelo, o sea, nuestra respuesta a la muerte, se convierte en una tercer constante. La manera en la que lidiamos con la muerte cambia drásticamente por persona, al igual que la manera en la que la anticipamos. Y es cierto que la anticipación a la pérdida y la pérdida no son lo mismo. Pero como todo proceso, todo en la vida, el duelo tiene cambios. No es lo mismo estar esperando la muerte de una persona a el día que se muere, pero ambos son parte del proceso del duelo. También es cierto que hay opciones. Podemos anticipar y doler con miedo, ansiedad, depresión incluso, o con aceptación, expresión y creación. Mi perro tiene 17 años, ha estado conmigo desde que tengo 6 y desde el día que llegó supe que no era para siempre. En esta anticipación me aseguré de tomarle muchas fotos, videos y de estar con él lo más que pueda. Hace 2 años que no hablo con mi abuela por diferentes razones. Aunque siempre he sido consciente de que algún día ya no va a estar, desde el día que la diagnosticaron con cáncer, logré explorar estas emociones que me llevaron a dejarle de hablar. Y a partir de esta exploración, empecé a crear un proyecto con el objetivo de volver a acercarme a ella. Creo que en este sentido, el duelo y la anticipación de él se convierten en lo mismo, en un catalizador de la creación, y en eso, en un constructor de vínculos, o reconstructor. No por esto duele menos, pero creo que puede ser muy liberador, por lo menos lo ha sido para mí. Algo similar a lo que le sucedió a Kirsten Johnson. A partir de la inminente muerte de su papá y con ayuda del documental participativo, atraviesa el cambio, la muerte y el duelo de su padre. Creo que estamos cableados a entender la vida como algo lineal. Comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero ¿qué pasa si la muerte siempre está ahí? Si no es un después de la vida, sino parte de la vida en sí. Por lo menos para mi mamá, el entender a la muerte como algo en el presente, no en el futuro, fue lo que más le ayudó en la muerte de su papá. Y creo que para Kirsten Johnson, de manera similar, el entender que por más que intentemos evitar la muerte y procrastinar el duelo hasta el momento de la pérdida, es imposible. Una gran manera de doler es aceptando la constante de la muerte
y por consecuencia del duelo. Y esta aceptación y expresión se convierte en una gran herramienta para la creación. El hacerse consciente, no miedoso, de estas tres constantes de muerte, cambio y duelo resulta liberador y en veces catártico. Entonces, si logro aceptar la muerte y el duelo como parte de la vida, expreso mis emociones hacia ella y logro crear a partir de esto, porque aún así en esta aceptación y en el entendimiento del funeral como algo para los vivos, querría atender mi propio funeral. Ahora, a las personas que les pregunté eso, y a mí mismo, nos pregunto que si le tenemos miedo a la muerte. All I know is that Dick Johnson is dead. All I know is that Dick Johnson is dead. All I can say is Dick Johnson is dead. And all I want to say is, long live Dick Johnson.